Imagine la siguiente escena. Una mujer inteligente de 32 años se graduó en economía con una carrera prometedora en una de las mejores auditorías de la ciudad. Todo en su vida parecía ser enviado, hasta el momento en que con un simple cheque en la aplicación del banco su mundo colapsó. Esta mujer es Marina Belocerskaya, y la historia que escuchará ahora se trata de cómo, en cuestión de segundos, descubrió que la persona en la que más confiaba era capaz de traicionarla lo más cobarde posible. Marina siempre ha estado orgullosa de su planificación. Tenía todo calculado: la venta del apartamento de una habitación que había heredado de su abuela, el dinero almacenado meticulosamente, el sueño de comprar una propiedad más grande con su esposo Oleg. Los 3,5 millones de la venta ya estaban en la cuenta conjunta, agregada a las economías de la pareja, por un total de casi 5 millones, lo suficiente para la entrada del nuevo apartamento. Hace solo una semana estaba a la reunión con el corredor. Pero mientras tomaba un té de manzanilla en la cocina, algo la hizo congelar. El saldo en la pantalla del teléfono mostraba poco más de 3 millones. ¿Dónde estaba el resto? Fue entonces cuando vio una transferencia de 1,5 millones a Larisa Stepanovna Medvedeva, la madre de Oleg, con la justificación de ayuda en el hogar. Las manos se sacuden. El aire era denso, como si alguien hubiera chupado todo el oxígeno de la habitación. Su corazón golpeaba tanto que juró escuchar el sonido de las costillas a punto de romperse. Con un sorbo seco de té frío, ella murió el número de su esposo. Oleg, ¿puedes explicarme por qué 1,5 millones desaparecieron de nuestra cuenta? Su voz salió extrañamente serena, pero por dentro había un huracán. ¿Y la respuesta? Un tono de indiferencia que la cortó como una cuchilla. ¿Has visto? Mi madre necesitaba el dinero para entrar en una casa en los campos. Ayudé. Ella regresa más tarde. No se preocupe. Marina sintió el piso abierto. Oleg, este dinero era de mi apartamento, el único bueno que tuve antes de casarnos. Vamos a usar para nuestra casa. Pero para él, todo era detalles. Marin, no te excedas. Es solo dinero. Mi madre es anciana, necesita más que nosotros. Somos nuevos, gana más. En ese momento ella entendió, no se trataba de dinero. Se trataba de lealtad. 3 años de matrimonio, y ella siempre supo que su madre era lo primero, pero nunca imaginó que llegaría a ese punto. La traición dolió más que cualquier pérdida financiera. Y fue entonces cuando Marina decidió: no iba a esperar. No iba a llorar. Iba a actuar. A la mañana siguiente, mientras Oleg todavía dormía, se fue de casa con un objetivo claro. Primero, la oficina del notario. Como profesional de finanzas, sabía que necesitaba documentar todo. Entonces un abogado. Luego fue directamente al banco, eliminó lo que quedaba de la cuenta conjunta y abrió una nueva, solo en su nombre. Cuando Oleg llegó al trabajo, encontró la cena fría y una mujer que ya no reconoció. Hablé con su madre hoy, dijo Marina, mirándolo a los ojos sin parpadear. Oleg se congeló, el tenedor en el aire. ¿Y qué dijo Larisa Stepanovna? No iba a comprar ninguna casa. Usó el dinero para pagar la universidad de su hermana en Europa. Intentó justificarse a sí mismo, tartamudeando: Marin, estás confundiendo cosas. Mi madre cambió de opinión, pensó que el estudio de Sveta era más importante. ¿Qué diferencia hace? El dinero estaba en la familia. En su familia, Oleg. No en la nuestra, cortó. Mañana entró en el divorcio. El escándalo seguido fue impresionante. Larisa Stepanovna declaró la guerra, las llamadas en cualquier momento, visitas sin previo aviso, acusaciones histéricas de que Marina estaba destruyendo a su familia por simples números. Oleg, dividido entre madre y esposa, al final siempre eligió el primero. ¿Estás loco? Mi hijo fue lo mejor que te ha pasado. La madre gritó, invadiendo el apartamento sin ser llamado. Para una mezcla de dinero, lo tiras todo. Marina sostuvo su muñeca cuando la mujer intentó levantarlo. Si no te vas ahora, llamo a la policía. Y todavía tengo otra prueba para proceso por fraude. 4 meses después, el veredicto se fue. Marina, que se había mudado a un apartamento alquilado y se sumergió en el trabajo para no volverse loca, presentó pruebas irrefutables, grabaciones en las que su madre admitió haber tomado el dinero sin permiso y sin intención de regresar,
así como testimonios de la propia hermana de Oleg confirmando la versión. En la corte, Larisa Stepanovna intentó hacer una víctima, reclamando un préstamo verbal. Pero las grabaciones no mentían. Lo tomé, así que vives con lujo y mi hija necesitaba estudiar. Él gritó sin ningún remordimiento. Oleg es mi hijo, tenía todo el derecho de usar dinero familiar. De tu familia, dijo Marina, impasible. El juez fue exhaustivo, la transferencia se consideró ilegal. Larisa Stepanovna tendría que devolver cada centavo con interés y costos. El divorcio se finalizó el mismo día. Cuando salió del foro, la ex sirvienta escupió sus últimas palabras de odio: todavía te arrepentirás. Oleg fue lo mejor que hayas tenido en la vida. Marina sonrió por primera vez en meses. Tu error. Lo mejor que me pasó fue descubrir la verdad sobre ustedes antes de que tuviéramos hijos. Una semana después, el dinero volvió a su cuenta. Larisa Stepanovna se vio obligado a vender su apartamento de 3 dormitorios y mudarse a un conjugado en la periferia. Sveta interrumpió sus estudios en Europa y consiguió un trabajo para ayudar a su madre. Pasaron 5 años. Marina, ahora sentada en un café acogedor, mira por la ventana y refleja: ese dolor, que una vez parecía insoportable, era en realidad su mayor bendición. Debido a que algunas pérdidas nos frecuentan de las cadenas, ni siquiera sabíamos que llevamos. El café estaba en el corazón de la ciudad, cuando Oleg se acercó a su mesa con pasos vacilantes. El tiempo había marcado su rostro con líneas que no existían antes, y sus ojos llevaban un cansancio que incluso el mejor sueño podía borrar. ¿Puedo sentarme?, preguntó, su voz temblando como una sábana en el viento. Marina asintió con un gesto sereno, observando cómo se estableció en la silla con la postura de aquellos que llevan más que solo el peso de los años. ¿Cómo estás?, finalmente rompió el silencio después de un intervalo muy incómodo para llenarse con palabras vacías. Bueno, respondió, levantando discretamente su mano izquierda para que la luz del sol filtrara la ventana, reflejada en el anillo de oro que ahora brillaba en su dedo. Me casé hace 2 años. Tenemos un hijo, Mikhail, 8 meses. Los labios de Oleg describieron algo entre una sonrisa y una mueca. Felicitaciones, murmuró mientras sus dedos jugaban con el borde de su taza de café, como si buscaran un ancla en el mar de recuerdos que los separaban. Yo me separé de nuevo. Por segunda vez. Su confesión salió como un suspiro, cargada de vergüenza de que ya no haya tratado de esconderse. No hay necesidad de disculparse, dijo, cortando el aire antes de que se sumergiera más profundamente en el pozo de autoemulado. Tenías razón sobre mi madre, Oleg. Sus ojos se fijaron en algún momento más allá de ella, como si finalmente viera la verdad de que durante tanto tiempo se negó a ver. Ella también destruyó mi segundo matrimonio. Siempre interfiriendo, manipulando, como si las personas fueran piezas en su junta privada. Marina lo observó con una calma que solo aquellos que ya cruzaban el fuego podían tener. No había triunfo en su mirada, solo la claridad de aquellos que entienden que algunas lecciones solo se aprenden cuando el dolor se vuelve insoportable. ¿Y Sveta?, preguntó, recordando a su hermana que un día fuera del cómplice silencioso de esos juegos. Se casó con un colega universitario. Vive en Alemania. Oleg bajó la voz, como si lo que vino después fuera un secreto vergonzoso. Ya casi no habla con mi madre. Después de ese episodio, estaba avergonzada de haber aceptado ese dinero. El silencio seguido se llenó solo por el suave sonido de la lluvia de verano que golpea el vidrio, transformando la R en espejos líquidos que reflejaban un mundo que ya no era suyo. ¿Sabes?, Oleg rompió en el mutismo, la voz ronca de la emoción contenida. A menudo me pregunto cómo hubiera sido nuestra vida si no. No vale la pena, interrumpió Marina, suave pero firme. Las cosas sucedieron como deberían. Sus ojos encontraron los suyos y por primera vez Oleg vio en ellos no rencor, pero una paz que él mismo nunca había conocido. ¿Me perdonaste?, se arriesgó como si la respuesta pudiera aliviar el peso que llevó. Ella reflexionó por un momento, no por duda, sino por respeto a la complejidad de lo que vivieron. No mantengo el odio, si eso es lo que pregunta. Pero lo que sucedió me ha transformado. Me hizo más fuerte. Me enseñó a defender mi espacio, mi valor. Una sonrisa casi imperceptible le tocó los labios. Y en cierto modo estoy agradecido. Para ti. A tu madre.
Porque sin esa traición, nunca habría encontrado la vida que merezco. Fue entonces cuando una sombra alta se detuvo sobre la mesa, seguida de la alegre enfermera de un bebé. Cariño, Michael se despertó y está pidiendo mamá, dijo una voz cálida y segura. Anton, con su hijo en sus brazos, miró a Marina con una devoción que fue más allá del amor, era admiración, era complicidad, era el tipo de aspecto que Oleg nunca había podido ofrecerle. Oleg, este es mi esposo, Anton. Y nuestro hijo Mikhail, presentó mientras el niño estiraba los brazos hacia él. Los hombres intercambiaron una mano breve, pero suficiente a mano para que Oleg sintiera una vez más el abismo que los separó. Marina presionó a su hijo contra su pecho, inhalando a ese dulce y único olor a bebé que, para ella, era el perfume de la redención. Tenemos que irnos, anunció elevándose con la gracia de aquellos que ya no necesitan demostrar nada a nadie. Era inesperado verte, balbuciné Oleg, como si buscara palabras que no existieran para llenar ese vacío. Sí estuvo de acuerdo sin mentir, pero también sin ofrecer falsas promesas. Podemos volver a vernos de nuevo. Ambos sabían que no sería cierto. Mientras dejaba el café protegido por el paraguas que Anton los sostenía, Marina lanzó una última mirada sobre su hombro. Oleg permaneció curvado sobre la mesa, sus dedos aún envueltos alrededor de la copa fría, sus ojos acompañaban su silueta hasta que la puerta se cerró entre ellos. Por un segundo sintió una punzada de lástima. Pero entonces Mikhail había explotado algo incomprensible, con ese entusiasmo que solo tienen los bebés, y todo lo demás se ha disuelto. No había espacio para arrepentimientos en tu corazón. Ese dinero que casi lo había destruido, había sido en realidad el precio de su libertad. Una libertad que la llevó a una vida en la que era amada no por conveniencia sino por elección, no por obligación, sino por devoción. ¿Y Larisa Stepanovna? Dicen que todavía habita en ese pequeño apartamento en la periferia, repitiendo a aquellos que quieren escuchar, o más bien, a los pocos que aún toleran sus arrepentimientos, la historia de la hija ingrata, la ley, de los 1,5 millones robados, del hijo débil que no podía sostener a su familia. Pero cada año, los oyentes se vuelven más raros. Porque el mundo, después de todo, tiene poco tiempo para aquellos que insisten en vivir atrapados en el pasado. Mientras tanto, Marina continúa, los pies firmes en el piso, su hijo en su regazo y el futuro, finalmente en sus propias manos.